La Alemania nazi comenzó con un hombre y terminaría con un hombre, Adolf Hitler. Al principio, desde finales de 1939 hasta los primeros meses de 1943, la Segunda Guerra Mundial parecía favorecer a los alemanes. Bajo la dirección de su dictador Adolf Hitler, los nazis habían conquistado la mayor parte de Europa, incluidas las regiones de los Países Bajos, los Balcanes, Polonia, Dinamarca, Noruega y Francia. Tras el éxito aplastante de la estrategia militar Blitzkrieg, los nazis pronto comenzaron a difundir su odio y sus visiones antisemitas por toda Europa. Parecía que Hitler era invencible y que las potencias aliadas no tenían ninguna posibilidad de derrotar a este gran monstruo. Adolf Hitler había reunido al pueblo a su lado, demostrando su punto de vista de que el pueblo alemán necesitaba reconstruirse y expandir su país para proporcionar Lebensraum, espacio vital, para la nueva raza aria. Sin embargo, en el año 1943, más de 4 años después del inicio de la guerra, su visión de un Reich de 1000 años se estaba desmoronando. Las ciudades alemanas estaban siendo bombardeadas por las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses, destruyendo vidas civiles, arrasando importantes depósitos de transporte y vías ferroviarias, y quebrando el espíritu de guerra en el frente interno. El principal aliado europeo de Hitler, Italia, se había rendido a las fuerzas aliadas, abriendo un nuevo frente que el pueblo alemán debía defender. Los soldados alemanes estaban muriendo en el frente oriental en números acelerados, lo que llevó a Hitler a reclutar a chicos más jóvenes e inexpertos para el esfuerzo bélico, mientras los soviéticos empujaban a los nazis de regreso con furia, causando ira y devastación en el corazón de Alemania. Hoy vamos a ver en detalle los absurdos que ocurrieron en los momentos finales del dictador del Tercer Reich. Los desembarcos en Normandía, que ocurrirían en el verano de 1944, trajeron pánico a los ojos del pueblo alemán. Ahora tenían que soportar la destrucción de la guerra por ambos lados. Junto con el encogimiento de su imperio, Hitler también sería arrastrado por un agujero incontrolable. La salud general de un líder mundial en forma, ruidoso e impresionante, que en otro tiempo había conquistado casi toda Europa por sí solo, declinaría rápidamente. Sus grandes ideas del pasado desaparecerían ante él, a medida que sus enemigos aceleraban la destrucción de su destino nazi. Sus generales de confianza acabarían perdiendo la fe en él, y sus decisiones serían vistas desde todos los rincones con sospecha y locura. Su humor cambiaría, surgirían arrebatos de ira, y el gran, decidido y valiente líder alemán del pasado sería dominado por el cansancio y la desesperación. Con la derrota en el horizonte, un Hitler frágil pronto se sumergiría en un sombrío y oscuro abismo durante los últimos 2 años y 5 meses de su gran guerra, enfrentando muchos periodos de agotamiento, adicciones a las drogas, contrayendo enfermedades y recibiendo muchos golpes aplastantes que herirían su corazón y su fe, todo debido al rápido declive de su imperio. Y mientras perdía su cordura psicológica, caminaba hacia lo desconocido y daba órdenes aleatorias e inexplicables de ataque. Arrastraba inesperadamente consigo al país inocente que había crecido amando y adorando. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, las órdenes absolutas e impulsivas de Hitler y sus débiles decisiones para mantener viva a Alemania estuvieron alimentadas por los errores que había cometido 3 años antes. En el verano de 1941, el dictador decidió realizar el movimiento táctico más importante de la guerra e invadir la Unión Soviética, en una operación que sería llamada Operación Barbarroja. Tras su fracaso en capturar Gran Bretaña, Hitler comenzó a seguir su ambición de expandir su imperio hacia el este. Esta era una oportunidad primordial. Creía que los soviéticos sucumbirían a los ataques incisivos del Blitzkrieg y entregarían otra victoria rápida a los nazis. Hitler sabía que tendría que invadir y marchar sobre Moscú con rapidez, antes de que se instalara el temido invierno ruso. Sus consejeros más cercanos, incluidos Albert Speer y Otto Ernst Remer, advirtieron a Hitler sobre el futuro inminente si la operación no se desarrollaba según lo planeado, debido al hecho de que estaría abriendo otro frente, separando así suministros y soldados alemanes que ahora serían necesarios en todos los rincones de Europa. En su libro Hitler, A Study in Tyranny,
El historiador Sir Alan Bullock profundiza sobre esta ignorancia diciendo que Hitler estaba convencido de que la guerra en el este terminaría en 2 meses, o 3 como máximo. No solo dijo esto, sino que actuó en consecuencia, negándose a hacer cualquier preparación para una campaña de invierno. Hitler ignoró a todos y siguió adelante con su plan. Durante la operación, Hitler estaba siendo drogado con vitaminas y muchos otros minerales y diversas pastillas para mantener su cuerpo en equilibrio. Muchos científicos dijeron que estas drogas pueden haber influido en las decisiones del líder. El famoso nazi, que fue el único de su partido en pedir disculpas a las víctimas del genocidio masivo del Holocausto, Albert Speer, recordó las decisiones inconscientes de Hitler. Después, fuertes fuerzas soviéticas rompieron las posiciones de las divisiones rumanas. Hitler intentó inicialmente explicar y minimizar este desastre, haciendo comentarios despectivos sobre las cualidades de combate de sus aliados. Las tropas soviéticas pronto comenzaron a dominar también a las divisiones alemanas. Hitler era muy obstinado cuando se trataba de los planes de Barbarroja. Inventó muchas excusas, pero no se esforzó en corregir errores anteriores. La operación no salió conforme al gran plan de Hitler. Los soldados alemanes pronto se encontraron atrapados en la nieve, con poca protección contra el frío. Siendo informados repetidamente por sus generales de que el ejército alemán no podría avanzar más en el invierno de 1941, Hitler continuó diciendo que la retirada no era una opción. Ya no escuchaba los consejos de sus generales, lo que llevó a una gran confusión entre los funcionarios del gobierno sobre cómo debía conducirse la guerra, y resultó en una cadena de derrotas futuras. La campaña oriental continuó bajo presión, y el frente alemán comenzó a desmoronarse. En los primeros meses de 1943, los nazis y Hitler sufrieron una derrota en la batalla de Stalingrado. Tras 162 días de lucha, los alemanes perdieron a muchos combatientes experimentados, que se congelaron por el frío y murieron de neumonía, o fueron abatidos por los soviéticos. Hermann Göring, entre algunos de los generales más cercanos a Hitler, que al inicio eran personalmente próximos a su líder, ahora criticaban a Hitler por las malas decisiones que había tomado durante la operación. El historiador europeo Ian Kershaw escribe en su artículo que Hitler era extremadamente no burocrático. Se mantenía distante de los asuntos cotidianos del gobierno y no estaba interesado en cuestiones complejas de detalle. Bajo la presión interna de su equipo y el estrés externo del público emocional, que pensaba que su líder era invencible, Hitler no se concentró en los detalles más finos de sus planes, lo que lo llevó a perder la campaña oriental. La secretaria personal del Führer, Traudl Junge, en una entrevista de 2001, recordó cómo Stalingrado lo cambió todo. En febrero del 43, después de Stalingrado, las cosas eran realmente muy diferentes. La atmósfera en el cuartel general del Führer era muy opresiva. Traudl Junge recordó que nadie en el búnker tenía permiso para hablar sobre la guerra con el Führer. La batalla de Stalingrado es vista por muchos historiadores como el punto decisivo de la Segunda Guerra Mundial. La derrota alemana en esta batalla desencadenó una serie de acontecimientos y otras derrotas para Alemania. Esto ocurrió debido a los planes irreales y obstinados de Hitler para mantener el control sobre su imperio, incluso cuando la situación era desesperada. Como resultado, Alemania fue lentamente aplastada y finalmente cayó en manos de los aliados, mientras Hitler se hundía en un estado de tristeza y desesperación. El imperio nazi de Hitler fue atacado por otra gran oleada de combates en el verano de 1944, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, en Francia, en una gran operación que sería llamada las Invasiones del Día D. Hitler ya había planeado e implementado la construcción de una extensa red defensiva de puestos de armas y muchos obstáculos mortales en la playa, desde la costa occidental de Francia hasta las playas de Noruega. Esta muralla del Atlántico defendería el nuevo imperio alemán de las amenazas en el océano Atlántico, como Hitler había declarado una vez. Lamentablemente, esta muralla protectora fue violada, y la invasión podría haberse evitado si Hitler hubiera sido consciente de su entorno. El historiador R.G.L. Waite escribe que, a lo largo de su vida, Hitler coqueteó con el fracaso y se involucró innecesariamente en situaciones que representaban peligro para él y su movimiento.
Si el dictador se hubiera concentrado más en el esfuerzo de guerra, esta campaña aliada podría haber sido interrumpida. Muchos científicos e historiadores de hoy han previsto que el líder alemán podría haber tenido la enfermedad de Parkinson ya en 1943. El autor e historiador Sebastian Haffner observa sobre las primeras señales de advertencia de la enfermedad en Hitler. Su mano podía temblar, pero el apretón de esa mano temblorosa aún era o nuevamente súbito y mortal. Esta enfermedad se apodera del sistema nervioso y paraliza el cerebro. Los temblores que Hitler sufrió en el lado izquierdo y la dificultad que tuvo para caminar sugieren que estos son signos de que el dictador podría haber tenido Parkinson durante su vida. La enfermedad de Parkinson también hace que la persona no perciba lo que realmente está sucediendo, porque el cerebro está demasiado débil para funcionar a plena capacidad. Cuando las fuerzas aliadas invadieron las playas de Normandía, Hitler, ya en condición crítica, vio la invasión solo como una pequeña distracción para una futura invasión mucho mayor que estaba por venir. Speer registró que Hitler había previsto que los enemigos atacarían la ciudad portuaria de Pas-de-Calais. Hitler tenía 8 divisiones de tanques Panzer en reserva y listas para ser utilizadas en aquel fatídico día de junio de 1944. Al final, sin embargo, como solo creía en su propia teoría y ya no escuchaba a nadie más, decidió mantener todas, excepto 2, de sus reservas en el campo. El ataque a Calais no ocurrió. Y cuando Hitler se levantó de su sueño por la tarde, ya que sus generales no tenían permiso para molestarlo, las fuerzas aliadas habían tomado las playas y estaban marchando por los campos de Francia. El doctor Leonard Heston refuerza que un síndrome de Parkinson sintomático secundario a un daño cerebral o a alguna acción de las miríadas de drogas que Hitler estaba tomando proporciona una explicación plausible para el trastorno parkinsoniano de Hitler. La enfermedad de Parkinson impidió que el líder alemán percibiera que las invasiones del día D eran tan significativas como realmente lo eran. Sus fallos y el error de dejar pasar el acontecimiento sin vacilar, o permitir que sus generales dieran las órdenes defensivas, llevaron al inicio del fin de la Alemania nazi, guiada por un líder enfermo y de mente ausente. Un hombre enfermo. Avergonzado por la derrota en las playas de Normandía y por la gran derrota frente a los rusos en Stalingrado el año anterior, Hitler comenzó a ver a sus generales más cercanos con menos frecuencia. Speer notó que Hitler empezó a apartarse del mundo exterior y de la realidad. En lugar de almorzar y cenar con sus consejeros, el dictador evitaba hablar sobre la guerra en su vida privada y hacía sus comidas con sus secretarias en sus aposentos privados. Junge recuerda que Hitler se estaba aislando lentamente de su círculo íntimo y pasando más tiempo solo o únicamente con su amante, Eva Braun. Ella dijo en su entrevista que el Führer rara vez veía a cualquier miembro de su grupo militar fuera de las reuniones del gabinete después de los desembarcos en Normandía en el 44. No teníamos permiso para hablar sobre la guerra con él durante la cena, ni para tomar una taza de té por la noche. Todas aquellas operaciones se mantenían en secreto y fuera de nuestra vista. No quería que la gente hablara sobre los duros efectos de la guerra en su presencia. Según Speer, no quería que las personas le contaran sobre los errores que había cometido y que habían colocado a Alemania en la incómoda posición de estar perdiendo. Como recordó Rochus Misch, Joseph Goebbels, la mano derecha de Hitler, una vez dijo que esto se debía al hecho de que la presencia del viejo y agotado Führer, cuyo país estaba siendo despojado de sus fundamentos tras las derrotas, sugeriría al pueblo alemán que su líder era incapaz de ganar la guerra por ellos después de todo. Él escribe lo siguiente: así fue Hitler quien tomó la iniciativa de una guerra global que no podía ganar. Al final, como había hecho tantas veces en su vida, huyó y se escondió, esta vez en su refugio antiaéreo en Berlín. A medida que su salud empeoraba lentamente, permitiendo que la enfermedad de Parkinson se apoderara de su cuerpo y perjudicara su juicio y liderazgo, las malas decisiones de Hitler influyeron en el camino descendente de Alemania hacia la destrucción, mientras el dictador comenzaba a distanciarse lentamente de aquellos más cercanos a él y del público en general, manteniéndose alejado por pura vergüenza
y sospecha. En la primavera de 1945, la salud física de Hitler, ocultada al público, había declinado rápidamente. Mientras todavía estaba ajeno al hecho de que sus fuerzas estaban perdiendo en ambos frentes y elaboraba planes imaginarios para un feroz retorno nazi, la guerra parecía estar acercándose a un final decisivo. A medida que el imperio nazi era aplastado, Hitler también recibía los golpes de errores, derrotas y estrés, mientras su cuerpo se deterioraba lentamente y lo conducía a la tumba. Mientras abastecía el búnker de Hitler en Berlín con comida durante los últimos meses, el médico de las SS, Ernst Günther Schenk, recordó que el dictador de 56 años era un cadáver viviente, un alma muerta. Su columna estaba encorvada, sus escápulas sobresalían de su espalda doblada y encogía los hombros como una tortuga. Yo estaba mirando a los ojos de la muerte. Hitler no tenía la misma expresión exterior que había exhibido cuando fue nombrado canciller de Alemania en 1933. Su postura física era considerablemente diferente y chocante. Robert Payne observa en su libro La vida y la muerte de Adolf Hitler que Heinz Guderian, un general alemán que tuvo éxito en las campañas polacas y rusas, visitó a Hitler poco después de Stalingrado y observó que había perdido su autoconfianza. Su habla se había vuelto vacilante, su manera de caminar se había convertido en un paso torpe y su mano izquierda temblaba. El dictador tenía problemas para caminar, sus rodillas comenzaban a ceder y debilitarse. Aquellos más cercanos a él, que trabajaban en su búnker, incluido Speer, notaron que Hitler caminaba con un paso lento y vacilante, como un hombre muchos años mayor. El dictador incluso tenía problemas para recuperar el aliento cuando se tambaleaba hasta los eventos. No podía dar algunos pasos sin sujetarse a una barandilla, una pared o incluso a otra persona para apoyarse. Hitler también tenía problemas con temblores, probablemente debido a la enorme cantidad de estrés que lo afectaba, lo que causaba mucha sospecha entre sus consejeros más cercanos sobre cuánto tiempo más su líder podría continuar en la posición de mando de su amado país. El doctor Theodor Morell, médico personal de Hitler, anotó una vez en su diario que el paciente A. Hitler ha actuado de manera muy extraña últimamente desde la última vez que lo vi. Su brazo izquierdo sucumbió a los temblores y su mano izquierda tiembla incontrolablemente. Estos temblores empeoraron progresivamente en enero de 1945, cuando el doctor Morell observó que Hitler tenía dificultades para llevarse la comida a la boca y su uniforme quedaba cubierto de manchas. Un asistente necesitaba acercarle una silla a Hitler en cada comida, ya que sus manos temblorosas hacían imposible realizar muchas tareas diarias por sí solo. Hitler también tenía dificultades para firmar su nombre en documentos importantes y en muchas ocasiones tenía que usar un sello de goma para marcar su firma. Al leer documentos, Karl Donitz, uno de los mayores comandantes navales de Alemania durante la guerra, observó que el dictador necesitaba una lupa para ver la letra pequeña, probablemente debido al debilitamiento de su visión. Junge recuerda que Hitler tuvo dificultades para mantenerse saludable debido a su confinamiento en el búnker de la Cancillería en los últimos meses y a su incapacidad para salir debido a los bombardeos de artillería soviética. En su entrevista, ella dijo que tenía que lidiar con una vida muy insalubre, muy poco aire fresco y muy poco ejercicio. La negativa de Hitler a realizar ejercicios intensos, además de su dieta poco saludable de azúcares y dulces, según Winifred Wagner, el canciller alemán ponía al menos 7 cucharaditas de azúcar en cada taza de té que bebía, condujo a la espiral descendente de su salud física. En los últimos meses en el poder, las condiciones físicas de Adolf Hitler declinaron rápidamente y la lucha por realizar rutinas diarias en sus oficinas, junto con la dificultad para ganarse la confianza de sus consejeros más cercanos, quienes lo veían solo como una figura encorvada bajo una nube de sospecha, evolucionó hasta el punto de ruptura final para el gobierno nacional alemán y para uno de los mayores líderes de todos los tiempos. Influenciada por las derrotas desastrosas que Alemania estaba enfrentando, la salud psicológica de Adolf Hitler también se desorganizó rápidamente, con estallidos de ira volviéndose comunes dentro del cuartel general del Führer. En los últimos 2 años, el dictador tenía demasiadas cargas sobre sus hombros para controlarlas. Albert Speer afirmaría en sus memorias que percibió que Hitler quería más control sobre su ejército a medida que las derrotas se volvían más frecuentes. Esto resultó ser desastroso. Atendía regularmente a una enorme masa diaria de trabajo.
mientras que en el pasado era conocido por dejar que otros trabajaran por él, ahora asumía cada vez más responsabilidad por los detalles. Los generales de Hitler a veces eludían los planes de su líder, porque la mayoría de las veces Hitler no sabía de qué estaba hablando y estaba ajeno a las situaciones reales. Cuando el líder descubría estas conspiraciones, estallaba en accesos de ira, que podían durar desde algunos minutos hasta varias horas. Bullock escribe en su biografía: el cuestionamiento de Hitler, suposiciones o de sus hechos, lo sacudía y lo sacaba de ritmo. Estos accesos de gritos y furia incontrolable ocurrían con mayor frecuencia a medida que la Alemania nazi alcanzaba sus últimos días. Speer también mencionó el cambio de actitud de Hitler. El exceso de trabajo y el aislamiento condujeron a un peculiar estado de petrificación y rigidez. Sufría periodos de torpor mental y estaba permanentemente cáustico e irritable. Antes tomaba decisiones con una facilidad casi deportiva. Ahora tenía que forzarlas a salir de su cerebro exhausto. Muchos del círculo íntimo de Hitler, incluido Martin Bormann, el secretario privado del dictador, recordaban que todos entraban en pánico durante los momentos de explosiones de ira porque, en la mayoría de las ocasiones, los arrebatos de furia eran seguidos por el despido o la ejecución de alguien. Pocos días antes de la rendición de Alemania, a finales de abril de 1945, y algunas horas después de que el Dr. Morell fuera destituido, Hitler, sin nadie que le administrara personalmente los medicamentos, finalmente anunció que toda esperanza estaba destruida. Tras ser informado por sus asesores más cercanos de que ningún refuerzo alemán llegaría para ayudar a Berlín, en los últimos ataques desesperados de la ciudad contra los soviéticos, Hitler estalló de furia. Proclamó que toda Alemania estaba perdida debido a los errores estúpidos de sus generales. Esta fue la gota que colmó el vaso, y al darse cuenta de que no podía hacer nada más por su país, Hitler se rindió, proclamando finalmente de una vez por todas, a todas las personas que aún tenían fe en él, que el destino había trazado su rara línea, y que la Alemania nazi, junto con su guía, no resurgiría de las cenizas. Con demasiado estrés sobre sus hombros, Hitler pronto se vio abrumado por todo y perdió toda esperanza de volver al camino de la victoria. Se encontró viviendo en un mundo imaginario donde todo tenía que hacerse a su manera, y cuando cada plan al final no salía como él quería, su furia rabiosa no ayudaba a curar las heridas del país que él mismo ya había causado, sino que en cambio empeoraba la situación y la hacía aún más desesperada. Desde el inicio de su gobierno como canciller de la Alemania nazi, Adolf Hitler comenzó a tomar muchos medicamentos debido a las complicaciones que tenía su cuerpo. Estas dosis aumentaron significativamente después de 1943, cuando el estrés se incrementó y la imagen de la derrota estaba en el aire. Theodor Gilbert Morell fue el médico más famoso de Hitler, quien permaneció al lado del dictador durante los años de 1936 a 1945. Durante los primeros años de Hitler, además de sufrir un eczema crónico severo en las piernas, también tenía cólicos estomacales, y se informó que tenía problemas para controlar sus excesivos gases corporales. Como no quería mostrar estas condiciones críticas en público, Hitler comenzó a tomar medicamentos que Morell le suministraba de manera sospechosa, los cuales eran necesarios para adecuarse a su imagen personal. En una ocasión declaró: «Si no tuviera a mi fiel Morell, estaría completamente derrumbado». Morell no solo eliminó el eczema de Hitler en el primer año de su nombramiento, sino que también alivió los cólicos estomacales del dictador, administrándole una combinación de laxantes y analgésicos. Este método terminó siendo contraproducente, y Hitler siempre estaría sujeto a futuros dolores de estómago, ya que su intestino se encontraba en un ciclo vicioso. Los laxantes ayudaban a limpiar su estómago, mientras que los analgésicos causaban contracciones estomacales. Ambos medicamentos reaccionaban entre sí. Para controlar el estrés y equilibrar sus emociones, Hitler continuó recibiendo múltiples inyecciones y dosis de medicamentos por parte del médico. Cuando la guerra comenzó a inclinarse a favor de las potencias aliadas en 1944, Hitler empezó a aumentar el número de inyecciones hasta alrededor de 20 diarias, llegando a declarar en una ocasión que las inyecciones eran consideradas la medicación adecuada para los líderes. Según su diario, el Dr. Morell reforzaba las dosis cada vez más, administrando a su líder vitaminas elaboradas a partir de heces humanas,
orejas de faisán, testículos de toro picados, testosterona, cocaína, extractos de corazones e hígados, toxinas de metanfetamina, además de muchos otros ingredientes mortales, de los cuales Hitler pronto se volvió un gran admirador y dependiente. El canciller alemán también recibía combinaciones de los medicamentos Mutaflor y Brom-Nervosita, utilizándose el primero para curar su fatiga, mientras que el segundo líquido era inyectado en su cuerpo todas las noches para hacer que Hitler se durmiera. El doctor Erwin Gessing, quien era un amigo cercano de Hitler, comentó una vez: no es que Hitler sea un adicto común, sino que su constitución neuropática lo llevó a encontrar placenteros varios medicamentos. A lo largo de la guerra, Hitler quedó fascinado con las inyecciones de vitaminas y las pastillas que tomaba, debido a que los productos químicos que contenían lo hacían sentirse alerta y despierto. Con el aumento del estrés por la idea de la derrota nazi, así como el ocultamiento de sus propios problemas corporales, Hitler encontró placer en consumir múltiples combinaciones de drogas, pero al mismo tiempo comenzó a desarrollar una serie de dependencias que llevarían a su cuerpo y mente a una nueva y desastrosa trayectoria. Las inyecciones y dosis regulares de medicamentos que Adolf Hitler recibía trajeron consigo muchas dependencias y efectos secundarios. Incluso cuando los medicamentos parecían ayudar a Hitler a corto plazo, con el tiempo destruían su cuerpo desde el interior. La inteligencia militar estadounidense publicó un dossier de 47 páginas durante la guerra, en el que afirmaba lo siguiente: ahora, nuevas investigaciones han revelado que Adolf Hitler era él mismo un consumidor regular de la droga, metanfetaminas, ahora de clase A, valorada entre los adictos por su sensación de euforia, pero temida por su destructividad mental. Según el diario personal de Morell, el médico administró a Hitler 9 inyecciones de grandes cantidades de esta droga crystal meth después de febrero de 1945, cuando el canciller comenzó a darse cuenta de que el ejército soviético estaba acampado a las puertas de su ciudad capital, a tan solo unos cientos de kilómetros de distancia. Se informó una vez que cuando el presidente del Estado checo, Dr. Emil Hácha, se desmayó en 1938 debido al acoso repetido que Hitler ejercía para que entregara Checoslovaquia a los nazis, el doctor Morell fue enviado a tratar al pobre hombre. Tras administrarle a Hácha una de las inyecciones matutinas de Hitler, el líder checo despertó inmediatamente y parecía completamente alerta. Los productos químicos incluidos en estos medicamentos rara vez eran probados en aquella época. Algunos eran considerados inhumanos para ser administrados a organismos vivos. Las mezclas de estos productos químicos causaron al dictador muchos problemas a largo plazo. Según el dossier, el corazón de Hitler comenzó a deteriorarse. Los dolores de cabeza frecuentes y los mareos se volvieron prominentes, y sus órganos comenzaron a deshidratarse, lo que llevó a problemas digestivos, todo ello debido a las drogas que estaba consumiendo. Hitler comenzó a ganar peso y se volvió muy letárgico y perezoso, lo que afectó su voluntad de moverse y actuar rápidamente, como lo hacía antes. Junto con la contracción de la enfermedad de Parkinson, el cuerpo de Hitler se fue desintegrando lentamente. El historiador David Irving escribe: a pesar de los dolores agonizantes y de los momentos de desmayo y náuseas de los que nunca habló con nadie, incluso cuando se le preguntaba, él, Hitler, mantuvo una postura firme y afrontó todo con determinación y energía de hierro. Las drogas que Hitler estaba recibiendo solo duraban por breves periodos de tiempo, y las sustancias fueron arruinando lentamente su cuerpo hasta la muerte. Hitler continuaría trabajando con el Dr. Morell hasta el amargo final en abril de 1945. En su libro, Robert Payne también afirma que médicos respetables lo consideraban, al Dr. Morell, totalmente inepto. Sin embargo, Hitler confiaba en él, se sinceraba con él, escuchaba sus largas explicaciones sobre las acciones de las drogas en el sistema nervioso y lo consideraba el mayor de todos los médicos alemanes. Hitler también continuaría liderando la nación incluso cuando no se encontraba en su mejor estado. El Dr. Morell inyectó más de 60 combinaciones diferentes de drogas y distintas vitaminas en el cuerpo del Führer a lo largo de sus 9 años de mandato. Muchas de esas drogas fueron probadas por primera vez en Hitler. Las dependencias de Hitler no solo se volvieron más prominentes en su vida a medida que avanzaba la guerra, sino que también tuvieron efectos perjudiciales.
como deformar sus rasgos externos y llevarlo a declinar más rápidamente de lo que cualquiera podría haber esperado, lo que a su vez cambió su actitud hacia la guerra y provocó la caída gradual de su amada creación. La visión de Adolf Hitler de crear un imperio de 1000 años fue destruida en unos pocos años de errores horribles, malos juicios, salud debilitada y órdenes confusas. Para lucir lo mejor posible en cada evento y querer representar el modelo de un hombre ario, Hitler se involucró durante varios años en inyecciones ilegales y dosis diarias de drogas mezcladas, lo que alimentó sus dependencias, inflamó sus ataques de ira y problemas de temperamento y provocó una serie de visiones inconscientes, en las que el Führer no podía y no quería ver la destrucción que estaba ocurriendo en su país. Aún así, continuaba luchando por un futuro imposible. Alimentados por sus dependencias a las drogas, los errores que cometió durante la batalla de Stalingrado y las invasiones del día D, volverían a perseguirlo más tarde, mientras los ciudadanos de la otrora invencible Alemania pronto se encontraban sin hogar, siendo tiroteados, violados, muriendo de hambre y desesperación, y siendo arrasados por las abrumadoras fuerzas aliadas. Los generales del dictador continuaron mirando a su líder con sospecha y enojo durante los últimos 2 años, pensando que su dictador extrovertido del pasado había perdido su inteligencia, lo que rápidamente condujo al aislamiento de Hitler de sus amigos más cercanos y del público. Sin apariciones públicas de su amado líder, toda esperanza en Alemania se perdió repentinamente, mientras muchos alemanes leales perdían la fe en su causa y abandonaban en todos los círculos de la vida, promoviendo una disolución más rápida del imperio nazi. A finales de 1944, tanto el Ejército Rojo como los aliados occidentales estaban avanzando sobre Alemania. Reconociendo la fuerza y determinación del Ejército Rojo, Hitler decidió utilizar sus reservas móviles restantes contra los ejércitos estadounidenses y británicos, a los que percibía como mucho más débiles. El 16 de diciembre lanzó la ofensiva de las Ardenas para provocar la desunión entre los aliados occidentales y quizá convencerlos de unirse a su lucha contra los soviéticos. Tras algunos éxitos temporales, la ofensiva fracasó. Con gran parte de Alemania en ruinas en enero de 1945, Hitler habló por radio. Por más grave que sea la crisis en este momento, será, a pesar de todo, dominada por nuestra voluntad inquebrantable. Actuando según su visión de que los fracasos militares de Alemania significaban que había perdido el derecho a sobrevivir como nación, Hitler ordenó la destrucción de toda la infraestructura industrial alemana antes de que pudiera caer en manos de los aliados. El ministro de Armamentos, Albert Speer, fue encargado de ejecutar esta política de tierra arrasada, pero desobedeció la orden en secreto. En una tarde fría a finales de marzo de 1945, el general Dwight D. Eisenhower se sentó en su cuartel general en Reims, en el noreste de Francia, y redactó un cable sin precedentes e histórico. Fue enviado a Moscú, a la atención personal de Joseph Stalin. Esta fue la primera vez en todos los años de guerra que el comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada se comunicaba directamente con el líder soviético, pero ahora existían razones urgentes y apremiantes para hacerlo. La ofensiva final de las fuerzas aliadas hacia Alemania estaba a punto de comenzar y era claramente importante que los ejércitos angloamericanos coordinaran sus movimientos con los rusos. Eisenhower informó a Stalin de sus planes y pidió reciprocidad, deseando evitar una repetición de la situación de 1939. Entonces, en una fase muy diferente de las hostilidades, tropas alemanas y rusas, aliadas por tratado, se encontraron frente a frente en Polonia cuando ese país estaba siendo dividido entre Stalin y Hitler. No se había fijado ninguna línea de demarcación previamente acordada, lo que resultó en una batalla con sorprendentes y elevadas bajas en ambos bandos. En el clima de sospecha que se estaba desarrollando entre Estados Unidos y Gran Bretaña, por un lado, y Rusia, por el otro, tal enfrentamiento debía evitarse a toda costa. Podría traer una catástrofe en esta fase vital de la guerra. Eisenhower envió otros 2 cables esa tarde, uno a Washington, al general del ejército George C. Marshall, quien era su superior inmediato. El otro fue dirigido al general Bernard Montgomery, comandante en jefe del 21º Grupo de Ejércitos en el norte de Alemania. A ambos hombres, Eisenhower les expuso su nuevo plan para poner fin rápidamente a la guerra. Este se centraba en el 12º Grupo de Ejércitos, bajo el mando del general Omar N. Bradley,
que avanzaría a través de Alemania Central en el eje Erfurt-Leipzig-Dresde. Allí esperaba a Eisenhower, se encontraría con los rusos y dividiría Alemania en dos. Dentro de pocas horas, los telegramas, especialmente el enviado a Stalin, crearon la división más grave entre estadounidenses y británicos desde el inicio de la invasión, 9 meses antes, el día D, el 6 de junio de 1944. En los días y semanas previos al 28 de marzo, Eisenhower había cambiado decisivamente de opinión sobre una cuestión vital relacionada con el curso de la guerra. Ya no consideraba a Berlín, la capital del Reich de Hitler, como un objetivo militar importante. A diferencia de los generales británicos, Eisenhower no había sido entrenado para considerar objetivos políticos como parte de la estrategia militar. Su principal preocupación era terminar la guerra lo más rápido posible y con el menor número de bajas. En términos internacionales, Eisenhower era políticamente inexperto. Su misión, tal como fue definida por los jefes de Estado Mayor combinados, era clara. Usted entrará en el continente europeo y, en conjunto con las otras Naciones Unidas, emprenderá operaciones dirigidas al corazón de Alemania y a la destrucción de sus fuerzas armadas. Incluso en esta fase tardía de la guerra, su objetivo era puramente militar: destruir al ejército enemigo lo más rápido posible. De cualquier modo, ya se había acordado en niveles superiores que Berlín caería bajo control soviético. Para los británicos en general, y para el primer ministro Winston Churchill en particular, la forma del mundo de la posguerra ya estaba clara. Al igual que Checoslovaquia y Polonia, gran parte de Europa Oriental ya se encontraba bajo dominio ruso, destinada al régimen comunista. Si Montgomery pudiera capturar Berlín antes que los rusos, eso sería una gran victoria propagandística y daría a los aliados occidentales una ventaja importante en las negociaciones futuras. Churchill ya había notado con aprensión los cambios en el comportamiento de Stalin desde la conferencia entre él, Stalin y Roosevelt en Yalta, en febrero de 1945, donde se había esbozado el mapa del mundo posterior a 1945. Por ejemplo, bombarderos anglo-estadounidenses, obligados a aterrizar detrás de las líneas rusas, estaban siendo internados junto con sus tripulaciones. Los rusos se habían negado a evacuar soldados anglo-estadounidenses en campos orientales, aunque se estaban haciendo arreglos recíprocos para soldados rusos en campos occidentales. Se estaban negando bases aéreas e instalaciones de reabastecimiento y reparación para bombarderos estadounidenses en territorio controlado por los rusos. En estas primeras circunstancias de la Guerra Fría, Churchill consideró el telegrama de Eisenhower a Stalin como una intervención ingenua y peligrosa en la estrategia política global. Se enfureció. Había varias razones, buenas y malas, para el cambio de opinión de Eisenhower sobre Berlín. Detestaba profundamente a Montgomery, que estaba al mando en el norte. Decidir una ofensiva hacia Berlín le daría al mariscal de campo británico un papel mayor del que Eisenhower podía tolerar. El 12 de abril de 1945, el presidente Franklin Roosevelt murió en su casa de Warm Springs, Georgia. Al escuchar la noticia, la jerarquía alemana celebró y Joseph Goebbels comentó: "Este es el punto de inflexión". Al día siguiente, el propio Hitler habría tranquilizado a las castigadas tropas de su nación en el frente oriental, asegurando que el alivio era inminente. Berlín, aseguró, seguiría siendo alemana, y Viena, que los rusos habían tomado ese mismo día, pronto volvería a formar parte de la patria. En realidad, sin embargo, esto ilustraba perfectamente la ilusión con la que el esfuerzo de guerra seguía siendo sostenido por el alto mando nazi. De hecho, solo en las últimas 24 horas, tropas estadounidenses habían capturado 2 reservas de agua pesada en el río Ilm, lo que eliminó cualquier posibilidad de que los alemanes desarrollaran una bomba atómica en los meses inmediatos siguientes. 2 días después, el 15 de abril, el ejército alemán lanzó un contraataque contra los estadounidenses cerca de Welshen, en un intento de enlazarse con sus compatriotas en la batalla por Berlín. La operación fracasó y los estadounidenses, que reveladoramente bautizaron la batalla como Operación Caput, rechazaron al ejército de Hitler con una brutal combinación de artillería, tanques y armas de fósforo. El fin de la Segunda Guerra Mundial estaba cerca, y así comenzaron los últimos días de los nazis. En las primeras horas del día siguiente, el 16 de abril de 1945, el mensaje fue transmitido con claridad.
A las 3 de la madrugada, los soviéticos iniciaron su ofensiva contra Berlín, con nada menos que 20 ejércitos, 2,5 millones de soldados y 40.000 morteros y cañones de campaña. La posición de Hitler era desesperada, y ahora finalmente él se dio cuenta de ello. El 20 de abril, su 66º y último cumpleaños, Hitler realizó su último viaje desde el Führerbunker hasta la superficie. En el jardín en ruinas de la Cancillería del Reich, otorgó cruces de hierro a soldados adolescentes de las juventudes hitlerianas, que ahora estaban luchando contra el Ejército Rojo en la línea del frente cerca de Berlín. El 21 de abril, el primer frente bielorruso de Georgi Zhukov rompió las defensas del grupo de ejércitos Vístula del general Gotthard Heinrici durante la batalla de las alturas de Shiloh y avanzó hasta los alrededores de Berlín. En negación ante la situación desesperada, Hitler depositó sus esperanzas en la mal equipada y mal comandada destacamento del ejército Steiner, al mando de Felix Steiner. Hitler ordenó a Steiner que atacara el flanco norte del saliente, mientras que al 9º ejército alemán se le ordenó atacar hacia el norte en un movimiento de pinza. Durante una conferencia militar el 22 de abril, Hitler preguntó por la ofensiva de Steiner. Se le informó que el ataque no había sido lanzado y que los soviéticos habían entrado en Berlín. Hitler ordenó que todos, excepto Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Hans Krebs y Wilhelm Burgdorf, salieran de la sala, y luego lanzó un ataque verbal contra la supuesta traición e incompetencia de sus generales, culminando en su declaración por primera vez de que todo está perdido. Anunció que permanecería en Berlín hasta el final y luego se suicidaría. El 23 de abril, el Ejército Rojo había rodeado Berlín. Goebbels hizo una proclama, instando a los ciudadanos a defender la ciudad. Ese mismo día, Göring envió un telegrama desde Berchtesgaden, argumentando que dado que Hitler estaba aislado en Berlín, Göring debía asumir el liderazgo de Alemania. Göring estableció un plazo, tras el cual consideraría a Hitler incapacitado. Hitler respondió ordenando el arresto de Göring y en su último testamento, el 29 de abril, lo destituyó de todos los cargos gubernamentales. El 28 de abril, Hitler descubrió que Himmler, que había abandonado Berlín el 20 de abril, estaba intentando negociar una rendición con los aliados occidentales. Consideró esto una traición y ordenó el arresto de Himmler. También ordenó la ejecución de Hermann Fegelein, representante de las SS de Himmler en el cuartel general de Hitler en Berlín, por deserción. Las últimas palabras de Hitler. En la noche del 28 de abril, Adolf Hitler tenía muchas cosas en mente. Durante el día habían llegado noticias de que se había producido una revuelta en el norte de Italia. Benito Mussolini había sido arrestado por los partisanos. Se estaban iniciando negociaciones de armisticio por parte de algunos de los comandantes militares de Hitler en Italia. Y se había producido un intento de golpe de Estado en Múnich. Las fuerzas rusas estaban a apenas unos 900 metros del búnker. Y el 9º ejército alemán, que había recibido la orden de romper el cerco ruso a la capital del Reich para rescatar a Hitler, probablemente no sería capaz de cumplir su misión. Aún así, Hitler tenía una leve esperanza de que el 12º ejército del general Walter Wenck, en camino hacia Potsdam y Berlín, tuviera éxito. Sin embargo, Hitler sabía que pronto tendría que suicidarse. Antes de hacerlo, deseaba casarse con su amante de larga data, Eva Braun, y escribir su testamento político final y su testamento personal. El día 29 de abril, con los rusos a menos de 24 horas de asegurar el control total de Berlín, Hitler ordenó que su pastor alemán, Blondie, fuera envenenado. La idea de que su amada compañera cayera en manos de los rusos era insoportable. Pero también era importante probar la eficacia de las cápsulas de cianuro que habían sido distribuidas en el búnker. Tras ingerirlas, Blondie murió instantáneamente. Sus 5 cachorros también fueron abatidos a tiros. A las 5 de la mañana del día 30 de abril, los residentes del búnker fueron despertados por el fuego de artillería. En el plazo de una hora, Hitler, que estaba sentado con los ojos cansados, usando un batín y pantuflas, fue informado de que estaban a solo unas pocas horas de la derrota. Alrededor de las 14 horas, Hitler hizo su última comida. «Ha llegado la hora», dijo al levantarse. «Todo ha terminado». Goebbels, que durante mucho tiempo había insistido en que Hitler permaneciera en Berlín, ahora intentaba convencer a su Führer de que abandonara la ciudad. Hitler se negó, antes de despedirse de él.
Hitler y su secretaria Jungs fueron a la pequeña sala de conferencias cerca de los aposentos de Hitler. Ella estaba a punto de quitar la funda de la máquina de escribir, pues Hitler normalmente dictaba directamente a la máquina, cuando él dijo: «Anótelo en el bloc de taquigrafía». Ella se sentó sola en la gran mesa y esperó. Hitler estaba en su lugar habitual, en el lado ancho de la mesa, apoyando ambas manos sobre ella y mirando la superficie vacía de la mesa, que aquel día no estaba cubierta con mapas. Durante varios segundos, Hitler no dijo nada. Luego, de repente, comenzó a hablar las primeras palabras: «Mi testamento político». Después de terminar su testamento político, según Junge, Hitler hizo una breve pausa y luego comenzó a dictar su testamento personal. El testamento personal de Hitler era más corto. Explicaba su matrimonio, disponía de su propiedad y anunciaba su muerte inminente. La dictadura había concluido. Hitler no hizo ninguna corrección en ninguno de los documentos. Se apartó de la mesa en la que había estado apoyado todo el tiempo y dijo: «Escriba esto para mí inmediatamente en 3 copias y luego tráigamelo». Junge sintió que había algo urgente en su voz y pensó en el documento más importante, más crucial, escrito por Hitler, yendo al mundo sin ninguna corrección ni revisión minuciosa. Ella sabía que cada carta de felicitación de cumpleaños para algún Gauleiter, artista, etc., era pulida, mejorada, revisada, pero ahora Hitler no tenía tiempo para nada de eso. La fiesta continúa mientras los rusos se acercan. Hitler abandonó la fiesta de su boda 3 veces para preguntar a Junge cómo iba la mecanografía. Según Junge, Hitler miraba y decía: «¿Ya está lista?», y ella respondía: «No, mi Führer, todavía no estoy lista». Bormann y Goebbels también seguían viniendo a ver si ella había terminado. Estas idas y venidas ponían nerviosa a Junge y retrasaban el proceso, aumentando su angustia por toda la situación, y cometió varios errores tipográficos. También complicaba su tarea la necesidad de añadir al testamento político los nombres de algunos nombramientos del nuevo gobierno bajo el mando del almirante Karl Dönitz. Durante la fiesta de boda, Hitler discutió y negoció el asunto con Bormann y Goebbels. Mientras Junge mecanografiaba las copias limpias del testamento político a partir de sus notas taquigráficas, Goebbels o Bormann entraban alternativamente para darle los nombres de los ministros del futuro gobierno, un proceso que duró hasta que ella terminó de mecanografiar. Alrededor de las 5 de la mañana, Junge mecanografió la última de las 3 copias de cada uno de los testamentos político y personal. Alrededor de las 6 de la mañana del 29 de abril, la artillería rusa comenzó su intenso bombardeo regular del distrito gubernamental y del área alrededor de la Cancillería del Reich. La línea del frente se encontraba ahora a unos 400 metros de la Cancillería. Durante esas primeras horas de la mañana, Hitler planeó que las 3 copias de su testamento personal y de su testamento político fueran sacadas de Berlín y entregadas al almirante Dönitz y al mariscal de campo Ferdinand Schörner, comandante del grupo de ejércitos centro en Bohemia. 3 mensajeros partieron de Berlín para atravesar las líneas enemigas, cada uno llevando una copia del testamento político y del testamento personal. Hitler se suicida. Los aliados capturan documentos. El ataque ruso se acercaba implacablemente al búnker. Alrededor de las 9 de la mañana, el fuego de artillería se detuvo repentinamente y mensajeros informaron al búnker que los rusos estaban avanzando con tanques e infantería. Se hizo el silencio en el búnker y hubo gran tensión entre sus ocupantes. Más tarde esa mañana, Junge regresó al búnker de Hitler. Notó que Hitler estaba inquieto y caminaba de una habitación a otra. Hitler le dijo que esperaría hasta que los mensajeros hubieran llegado a sus destinos con los testamentos, y entonces se quitaría la propia vida. Esa tarde, Hitler fue informado de que Mussolini había sido ejecutado por el movimiento de resistencia italiano el día anterior. Se cree que esto aumentó su determinación de evitar la captura. El 30 de abril, las tropas soviéticas se encontraban a 500 metros de la Cancillería del Reich, cuando Hitler se suicidó de un disparo en la cabeza y Braun mordió una cápsula de cianuro. De acuerdo con los deseos de Hitler, sus cuerpos fueron llevados al jardín detrás de la Cancillería del Reich, donde fueron colocados en un cráter de bomba, rociados con gasolina e incendiados mientras continuaba el bombardeo del Ejército Rojo. El gran almirante Karl Dönitz y Goebbels asumieron los papeles de Hitler como jefe de Estado y canciller, respectivamente. En la noche del 1 de mayo, Goebbels y su esposa, Magda, cometieron suicidio en el jardín de la Cancillería del Reich, después de envenenar a sus 6 hijos con cianuro.
Berlín se rindió el 2 de mayo. Los restos mortales de la familia Goebbels, del general Hans Krebs, que había cometido suicidio ese día, y del perro de Hitler, Blondie, fueron enterrados y exhumados repetidamente por los soviéticos. Los restos mortales de Hitler y Braun también habrían sido trasladados, pero esto es probablemente desinformación soviética. No hay evidencias de que se hayan encontrado restos identificables de Hitler o Braun, con excepción de puentes dentales, por parte de ellos. Mientras las noticias de la muerte de Hitler se difundían rápidamente, un certificado de defunción solo fue emitido en 1956, tras una larga investigación para recopilar testimonios de bodas, de 42 testigos. La muerte de Hitler fue registrada como una suposición de muerte basada en esos testimonios. A las 22 horas 26 minutos del día 1 de mayo, Dönitz, a través de la radio de Hamburgo, anunció la muerte de Hitler y su propia sucesión. Hitler gobernó el partido nazi de forma autocrática, afirmando el Führer principio del líder. El principio se basaba en la obediencia absoluta de todos los subordinados a sus superiores. Así veía la estructura del gobierno como una pirámide con él mismo, el líder infalible, en la cúspide. La jerarquía en el partido no estaba determinada por elecciones. Los cargos eran ocupados por nombramiento de quienes estaban en posiciones superiores, que exigían obediencia incuestionable a la voluntad del líder. El estilo de liderazgo de Hitler consistía en dar órdenes contradictorias a sus subordinados y colocarlos en posiciones en las que sus deberes y responsabilidades se superponían a los de otros, para que el más fuerte hiciera el trabajo. De esta manera, Hitler fomentaba la desconfianza, la competencia y las disputas entre sus subordinados para consolidar y maximizar su propio poder. Su gabinete nunca se reunió después de 1938, y él desalentaba a sus ministros de reunirse de manera independiente. Hitler, por lo general, no daba órdenes por escrito. En su lugar, las comunicaba verbalmente o las transmitía a través de su estrecho colaborador Martin Bormann. Confiaba a Bormann su documentación, compromisos y finanzas personales. Bormann utilizaba su posición para controlar el flujo de información y el acceso a Hitler. Hitler dominó el esfuerzo bélico de su país durante la Segunda Guerra Mundial en mayor medida que cualquier otro líder nacional. Reforzó su control sobre las Fuerzas Armadas en 1938 y posteriormente tomó todas las decisiones principales relativas a la estrategia militar de Alemania. Su decisión de emprender una serie arriesgada de ofensivas contra Noruega, Francia y los Países Bajos en 1940 contra el Consejo de los Militares resultó ser exitosa, aunque las estrategias diplomáticas y militares que empleó en los intentos de forzar al Reino Unido a salir de la guerra fracasaron. Hitler profundizó su implicación en el esfuerzo bélico al nombrarse comandante en jefe del ejército en diciembre de 1941. A partir de ese momento, dirigió personalmente la guerra contra la Unión Soviética, mientras que sus comandantes militares que enfrentaban a los aliados occidentales mantuvieron un cierto grado de autonomía. El liderazgo de Hitler se volvió cada vez más desconectado de la realidad a medida que la guerra se volvía en contra de Alemania, con las estrategias defensivas militares frecuentemente perjudicadas por su toma de decisiones lenta y por sus frecuentes directivas de mantener posiciones insostenibles. En los últimos meses de la guerra, Hitler se negó a considerar negociaciones de paz, prefiriendo la destrucción de Alemania a la rendición. Los militares no desafiaron el dominio de Hitler sobre el esfuerzo bélico, y los oficiales superiores generalmente apoyaban e implementaban sus decisiones. Casi 70 años después de la muerte de Adolf Hitler, sigue siendo difícil evaluar de manera sucinta el impacto de su vida y su régimen. Sin embargo, hay poca duda de que la visión de Hitler no incluía ideas civilizadas ni humanitarias. Esto contrastaba con potencias anteriores que habían gobernado el mundo. Desde el Imperio Romano hasta los británicos, siempre existió alguna forma de ideología que hacía referencia a un futuro mejor, más brillante y pacífico. Estos ideales simplemente no concordaban con la sed de poder de Hitler. En cambio, Hitler siguió una política de supresión, esclavitud y limpieza racial, cuyos resultados representan uno de los capítulos más tristes, depravados y horribles de la historia humana. No obstante, a los ojos de Hitler, la guerra era exclusivamente culpa de los estadistas judíos o de aquellos que trabajaban para intereses judíos. Incluso al final comentó: "Los judíos son los verdaderos culpables en esta lucha asesina".
antes de continuar. Esta vez los verdaderos culpables tendrían que pagar por su culpa, aunque por medios más humanos que la guerra. Estos medios humanos eran las cámaras de gas. Además, fueron los esfuerzos que hizo para justificar su tesis los que resultan particularmente distorsionados. Basándose en la supervivencia del más apto de Darwin, Hitler comentó en 1942: «Los monos matan a cualquier miembro de su comunidad que muestre el deseo de vivir separado. Y lo que se aplica a los monos se aplica también a los hombres, en un nivel superior». También es evidente que Hitler sabía muy bien que había puesto en marcha una serie de acontecimientos irreversibles. Sus políticas y decisiones, así como las de sus confidentes más cercanos, habían garantizado que todos los puentes con el resto del mundo fueran quemados. De manera alarmante, generalmente se acepta que Hitler veía las terribles ondas de choque que había creado como un logro positivo. Las terribles consecuencias no importaban. El escritor John Mearsheimer argumentó lo siguiente: «La guerra es la estrategia más controvertida que las grandes potencias pueden emplear para aumentar su cuota de poder mundial». Un excavo bohemio y posteriormente autoproclamado Führer empleó esta estrategia en la búsqueda de la maximización del poder y de convertirse en un hegemón regional. Sin embargo, librar guerras en múltiples frentes geográficamente distantes y con comunicaciones mínimas resultó en un estiramiento estratégico. Mearsheimer también afirmó que las guerras se ganan con grandes batallones, no con armadas en el aire o en el mar. El poder más fuerte es el Estado con el ejército más fuerte. En retrospectiva, se puede decir que Hitler mantenía un considerable poder terrestre y que la infantería de la Wehrmacht estaba mecanizada. Sus blindados tenían una movilidad considerable y portaban un poder de fuego letal, y su artillería era móvil. Para fortalecer aún más el componente terrestre, es notable que la Waffen-SS luchara junto a la Wehrmacht, y la división SS Totenkopf, cabeza de la muerte, fue encargada principalmente de suprimir la resistencia y la insurgencia en los territorios ocupados. En estas operaciones, la SS Totenkopf cometió crímenes atroces contra la humanidad, incluidos masacres y limpieza étnica. Los crímenes se extendieron posteriormente a los prisioneros de guerra, POWs, y en diciembre de 1944, Sepp Dietrich de la Waffen-SS lideró las ejecuciones de los prisioneros de guerra estadounidenses, conocidas como la masacre de Malmedy. Es pertinente señalar que las atrocidades violentas cometidas por la máquina de guerra nazi desencadenaron una fuerza contraria masiva que ofreció resistencia. Esta resistencia existía de manera permanente y dentro de los escalones de la jerarquía nazi. La infame Operación Valquiria de julio de 1944 puede tomarse como un ejemplo emblemático cuando oficiales de alto rango intentaron sin éxito derrocar a Hitler. Las intenciones de los golpistas siguen siendo un tema discutible. Sin embargo, el resultado fueron ejecuciones en masa y suicidios forzados, incluido el del mariscal de campo Rommel. Cabe mencionar que la Alemania nazi logró avances geopolíticos, pero no consiguió articular y emplear un punto culminante de ataque y un punto culminante de victoria en su esfuerzo bélico y en su doctrina general. Por ejemplo, el ejército prusiano bajo Wilhelm I y Otto von Bismarck capturó París y derrotó a Francia durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 71. Sin embargo, después de exhibir proeza militar y alcanzar ganancias geopolíticas, incluida la anexión de Alsacia y Lorena, los prusianos buscaron la paz. La anexión de territorios para obtener ganancias geopolíticas es una estrategia útil para las grandes potencias. No obstante, la conquista y ocupación de países enteros generan insurgencias y movimientos de resistencia armada. De manera discutible, Hitler eligió a tales aliados y formó alianzas con naciones que no podían proporcionar mucha ayuda a Alemania y que en última instancia se convirtieron en un pasivo. Por ejemplo, Japón ni siquiera tenía acceso continental a Alemania y poseía poco o ningún valor estratégico. De manera similar, Mussolini atacó Albania el 7 de abril de 1939 y posteriormente invadió Grecia el 28 de octubre de 1940. La noticia de estos ataques fue impactante para Hitler, ya que no fue consultado ni informado sobre estas acciones italianas. En su búsqueda de maximizar el poder, mientras honraba las obligaciones morales de cumplir los pactos con Italia, Hitler ofreció asistencia militar a Mussolini,
El Duce rechazó la oferta del Führer, pero en última instancia, las fuerzas italianas quedaron empantanadas y fueron rescatadas por las fuerzas alemanas. El dictador italiano Mussolini no logró combatir eficazmente contra las fuerzas aliadas y fue depuesto por el rey Víctor Manuel III. En este sentido, Mearsheimer dijo con razón que las alianzas son solo matrimonios temporales de conveniencia. Sin embargo, la experiencia adquirida con esta relación conyugal permite en gran medida elegir mejores socios en el futuro. ¿Cómo podría un soltero saber o tener la más mínima idea de la utilidad de un matrimonio o incluso de un matrimonio de conveniencia? Tal vez se haya observado correctamente que un buen juicio proviene de la experiencia, pero gran parte de esta proviene del mal juicio. En general, los estados no hacen juicios buenos o malos, simplemente optan por la elección más apropiada y circunstancial. Sin embargo, Hitler actuó de manera contraria, no solo ayudando a sus aliados, sino que en esta búsqueda también puso en peligro la propia existencia de sus fuerzas armadas. En retrospectiva, sus aliados, incluidos Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia y Croacia, no tenían utilidad estratégica. La tradición realista anima a un Estado a confiar en sus propios músculos, movilizando y construyendo sus recursos para garantizar su supervivencia. Si un Estado no logra hacer esto, entonces, de manera inherente, recurre al equilibrio externo, entrando en coaliciones y alianzas. Esto último sirve como una estrategia útil para equilibrar la amenaza. Sin embargo, el objetivo final es la supervivencia. Hitler llevó a Alemania a alianzas que no eran una exigencia estructural ni una necesidad estratégica, y que en última instancia resultaron en el estiramiento estratégico de las fuerzas armadas. Por ejemplo, Japón tenía poco valor estratégico, y su ataque a la Marina de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái, arrastró a Alemania a declarar la guerra a los Estados Unidos 4 días después, el 11 de diciembre de 1941. Esto a pesar del hecho de que la Marina alemana había llevado cuidadosamente su guerra submarina irrestricta en el Atlántico Norte, sin atacar embarcaciones estadounidenses. Las fuerzas armadas alemanas parecían estar constantemente rescatando a sus aliados. Los submarinos de la Kriegsmarine llegaron hasta Indonesia para proporcionar apoyo de fuego a las fuerzas imperiales japonesas. La puntualidad tiene un gran valor en la conducción de operaciones militares, y Hitler invadió Dinamarca y Noruega, de manera oportuna para asegurar el suministro de mineral de hierro de Suecia. Estratégicamente, ambos estados tenían un enorme valor en la maximización de su poder. Sin embargo, Hitler cometió un grave error al subestimar a los soviéticos. Pasó por alto el hecho de que el pacto Molotov-Ribbentrop era en su beneficio y le proporcionaba un este seguro. Cuando Alemania actuó como un actor irracional, el sistema la castigó, y Hitler tuvo un final amargo, sin otra opción que cometer suicidio el 30 de abril de 1945, con su Reich de 1000 años hundiéndose en el abismo de la oscuridad. El canciller alemán que se convirtió en gobernante absoluto no fue racional al elegir a sus aliados. Si el dictador hubiera actuado como un verdadero realista y no hubiera declarado la guerra a los Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941 para agradar al Imperio del Japón, ya que declarar la guerra a los Estados Unidos de América 11 de diciembre de 1941 para agradar al Imperio del Japón, ya que declarar la guerra a los EU no era de su interés, podría haber tenido un final mejor. Esto resultó, en última instancia, en la ganancia de los EU y en la pérdida de Alemania a nivel estratégico. Hitler cometió un gran error al enviar sus tropas a Libia para auxiliar a las fuerzas italianas. Repitió el mismo error en varias ocasiones. El Afrika Korps, liderado por el mariscal de campo Erwin Rommel, fue una fuerza expedicionaria única de aquella época. Siempre estaban ocupados rescatando a las fuerzas italianas, ya que los italianos eran incapaces de resolver sus propios problemas. Ellos crearon el desorden que las fuerzas alemanas tuvieron que limpiar. Las potencias aspirantes tienden a convertirse en hegemones regionales. Mearsheimer observó que, una vez que un Estado alcanza esa posición exaltada, se convierte en una potencia de status quo. De 1933 a 1945, Alemania permaneció como un Estado revisionista y aspiró a alcanzar la hegemonía regional.
Sin embargo, en septiembre de 1938, el Acuerdo de Paz de Múnich fue tomado como un indicador por el entonces primer ministro británico Neville Chamberlain de que Alemania se estaba convirtiendo en una potencia de status quo, lo que llevó al primer ministro a decir que hemos conseguido la paz en nuestro tiempo. En retrospectiva, Chamberlain recurrió a la estrategia de apaciguamiento al tratar con una Alemania revisionista, pero excesivamente agresiva. A costa de parecer que digo tonterías, les digo que el movimiento nacionalsocialista continuará por 1000 años. No se olviden de cómo se rieron de mí hace 15 años, cuando declaré que algún día gobernaría Alemania. Se ríen ahora tan tontamente cuando declaro que permaneceré en el poder.